Hola, el día de hoy vamos a hablar de lo que es enfermedad y ansiedad en el tema del psicoanálisis, es decir, cómo es que Freud de una u otra manera describe la ansiedad y cómo el ser humano llega a enfermarse y ponerse ansioso. Pues primero vamos a hablar de enfermedad. Freud básicamente trataba las anormalidades del ser humano de dos formas. Por una parte, esas anormalidades él las atribuía a que eran fallas en el desarrollo, es decir, había una fijación en alguna etapa de su teoría psicosexual. Recordemos que las etapas de la teoría psicosexual son oral, anal, fálico, latencia y genital. Estas etapas, si nosotros de alguna manera teníamos una fijación en ella, entonces provocaba una anormalidad en la vida adulta. Por otro lado, decía que también estas anormalidades pudieran ser exageraciones o deficiencias en uno u otro de los sistemas de la personalidad, es decir, hay un desajuste, puede ser en el id o ello, en el ego o yo, o en el superego o superello. Para Freud, la anormalidad puede resultar de un ego inadecuado, de manera que el id o el ello pasa a ser dominante, o bien la persona puede ser atormentada por un superego demasiado estricto, de tal manera que los síntomas neuróticos pues, van a ser formas de defensa usadas por un yo que se ha debilitado. De una u otra forma, el ego actúa como mediador, ¿sí? Y de cierta manera, jugando el papel de mediador, debe armonizar las demandas competitivas de los tres sistemas de personalidad y de una u otra manera, pues hasta arreglárselas adecuadamente con las demandas del mundo externo. El funcionamiento saludable de la personalidad va a resultar, según Freud, de liberarnos de las represiones y encontrar las salidas sublimadas por los impulsos del id o del ello. Eso es enfermedad. Ahora vamos a ver cómo es que se desarrolla la ansiedad en el ser humano. Para explicarla, Freud dice que la ansiedad es una experiencia que implica una reacción contra ciertas situaciones peligrosas. Estas situaciones peligrosas llevan a tener miedo, que se convierte en ansiedad. Y básicamente Freud dice que las personas cuando están ansiosas pues tienen miedo a ser abandonados o pueden tener miedo a perder al objeto amado, miedo a la venganza o al castigo, o la posibilidad de castigo por parte del superyo cuando remuerde la conciencia porque el ello hizo de las suyas. Para Freud existen tres tipos de ansiedad. La ansiedad de la realidad, que también es llamada ansiedad objetiva, la ansiedad moral y la ansiedad neurótica. La ansiedad de la realidad, en términos coloquiales, pues lo vamos a llamar como el simple miedo. Podríamos decir entonces que si uno, por ejemplo, está en un pozo lleno de serpientes venenosas, pues obviamente que van a experimentar ansiedad. Eso es algo real. Mientras que la ansiedad moral, pues es lo que sentimos cuando el peligro precisamente no proviene del mundo externo, sino más bien viene de adentro, es decir, de aquellas reglas sociales que interiorizamos a causa de lo que está provocándome el superyo. Recordemos que el superyo es una parte de la estructura de la personalidad que tiene que ver con toda la moralidad. Entonces, la culpa, la vergüenza, el miedo al castigo, eso nos pueden provocar este tipo de ansiedad. Mientras que la ansiedad neurótica, pues vendría siendo el miedo a sentirnos abrumados de una u otra manera por todo lo que el ello nos está exigiendo. Acuérdense que el ello son todos los impulsos, los deseos, la satisfacción del placer. Entonces nos ponemos neuróticos o este tipo de ansiedad neurótica aparece cuando el ello está abrumando nuestras vidas. ¿Sí? De cierta manera es el miedo porque tenemos preocupación por perder el control, por hacer cosas que a lo mejor no están dentro de. Resumiendo, la ansiedad objetiva vendría siendo el temor a un objeto real en el mundo externo. La neurótica son todos los impulsos que amenazan a arrollar al yo, mientras que la moral pues es la que provoca el super yo y se experimenta como culpa, falta de mérito y el deseo de castigo. De tal manera que Freud dice que al enfrentarnos con la ansiedad, el ego puede utilizar capacidades para solucionar problemas o puede necesitar de mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa, de cierta manera,
en el ego se provocan o aparecen para que se reduzcan a esa ansiedad que tenemos y lo va a proteger al ego a través del autoengaño y la distorsión de la realidad. Hasta aquí terminamos el tema de enfermedad y ansiedad según Freud. Muchas gracias por su atención.